Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Y hoy, sábado 11 de octubre, te cuento las noticias más importantes de la semana. Empezaremos con un tema que trae puesta la capa de la legalidad, pero que a todas luces no lo es. Hablamos de los miles de autos de contrabando que cruzan diario la frontera de México y Estados Unidos. Seguiremos con un análisis que contrasta el discurso optimista de la presidenta Sheinbaum con los datos reales. Hablaremos de las recientes denuncias de corrupción que siguen sumándose a la pila de ya existentes que involucran a Adán Augusto. Nos iremos a Puebla, donde familias están siendo despojadas por culpa de un cártel sin que el gobierno las proteja. Y terminaremos con algo que todas y todos estamos sufriendo, los fraudes cibernéticos. ¿Ya tienes tu mimosa o café listo? Disfrútalo y acompáñanos. Hoy comenzamos con un tema que no huele a pan recién horneado, pero sí a café quemado. Servido directo desde dos de las rutas más activas del huachicol fiscal en el país, las aduanas de Reynosa y Matamoros. Y es que a través de estos caminos fluye una mezcla turbia de placas clonadas, permisos temporales reutilizados y un sistema que permite que cada año más de 40,000 vehículos entren al país sin control. Para darnos una idea de la gravedad de este asunto, escuchen bien esta cifra, por favor. Un solo permiso llegó a ser usado hasta 728 veces por distintos vehículos. El resultado, contrabando legalizado con el respaldo de un decreto presidencial que convirtió esta práctica ilegal en una aprobada por la Casa. Todo empezó el 18 de octubre de 2021, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para regularizar vehículos de procedencia extranjera. Y mientras las autoridades aduanales detectaban patrones de duplicación de permisos, desde Palacio Nacional se servía otra ronda del mismo decreto, una y otra vez. La última ampliación fue 4 días antes de que AMLO dejara la presidencia y extendió su vigencia hasta septiembre de 2026. Para ayudarnos a entender qué hay detrás de este cóctel fiscal y qué intereses lo mantienen fluyendo, nos acompaña Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te voy a contar cómo gracias a un decreto de regularización emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que estará vigente hasta septiembre de 2026, han ingresado miles de autos de contrabando por las aduanas del norte del país. Las aduanas de Reynosa y Matamoros, que han sido conocidas como rutas del huachicol fiscal, también son la puerta de 40,000 autos que cada año ingresan al país con placas clonadas y permisos temporales reutilizados. Las placas y los permisos son usados por más de un automóvil para cruzar y es tan grave la problemática que un solo permiso acumuló hasta 728 cruces por distintos vehículos. Muchos de esos autos se beneficiaron del decreto de regularización emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que tendrá vigencia hasta el año que entra, lo que convirtió al contrabando en un negocio estimado en más de 2,000 millones de dólares. La Agencia Nacional de Aduanas de México emitió una alerta en la que advertía que los autos podrían estar siendo utilizados para introducir productos ilícitos como armas o sustancias prohibidas. En un monitoreo de 8 meses, los registros del Centro de Procesamiento Electrónico de Datos detectaron que 3,896 placas distintas fueron usadas reiteradamente para introducir más de 27,000 vehículos ilegales al país por los puestos fronterizos de Reynosa y Matamoros. En el monitoreo que realizó la Agencia Nacional de Aduanas de México en los cruces fronterizos de Tamaulipas, se detectaron indicios de corrupción. De los más de 27,000 vehículos que en 8 meses ingresaron con placas duplicadas, el sistema de semáforo rojo activó solamente 787 alertas, y de esas, apenas 2 terminaron en un embargo formal. Con base en el monitoreo anterior, en promedio, cada mes cruzaron por las aduanas de Tamaulipas 3,400 unidades de contrabando, lo cual representó el ingreso de 40,000 autos ilegales cada año mediante la clonación de placas. Para los distribuidores de autos establecidos en México, cada prórroga al decreto que permite el paso de los llamados autos chocolate impulsa la entrada indiscriminada de vehículos usados, debilita la economía formal, además de que fortalece a quienes lucran con el contrabando. Gracias, Valeria. Qué importante contar con investigaciones como esta, que no solo agitan el vaso, sino que se atreven a mirar lo que hay adentro. Y mientras seguimos preguntándonos quién sigue sirviendo estos tragos cargados de ilegalidad, vamos a pasar al siguiente tema, donde lo que se sirve es un discurso del que tenemos que hablar sí o sí. Nos reunimos para conmemorar juntas y juntos un año del gobierno del pueblo.
porque no camino sola, no gobierno sola. El nuestro es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Vivimos un momento histórico. Nuestro país transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertad, democracia y soberanía. No es un logro menor ni pasajero, es el fruto de décadas de lucha pacífica, de organización, de resistencia. Es también la herencia de un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado 4 de octubre, Claudia Sheinbaum presumió en el Zócalo un buffet de logros, que si la seguridad, que si la economía, que si la democracia estaba en su punto, pero ¿realmente está tan bien sazonado como lo pinta? Porque una cosa es el discurso y otra son los datos que nos muestra la realidad. ¿Bajaron los homicidios? ¿Se acabó el desabasto de medicamentos? ¿Ya no hay censura ni represión? Para desmenuzar estos dichos y contrastarlos con datos, nos acompaña el periodista Hugo Maguey, especialista en desinformación y director de Veraz Media. En Veraz MX escuchamos el informe de la presidenta y usamos la versión estenográfica para revisar los datos que había dado. Lo primero que hacemos es dudar de los informes, no solo de ella, sino de cualquier personaje público, ya sea político o no político. Entonces lo que hacemos es que cada dato importante lo anotamos, por ejemplo los datos relacionados con seguridad, pobreza y crecimiento económico, y buscamos una fuente oficial. En el caso de seguridad revisamos los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el organismo que recopila todos los delitos denunciados en el país. Allí comparamos lo que la presidenta dijo con las fuentes oficiales, y no solo las más recientes, sino que hacemos una búsqueda para ver cómo han cambiado en los últimos años para tener contexto. Con los datos de pobreza y bienestar hicimos lo mismo, pero con información del Coneval y del INEGI, que son las fuentes más confiables en estos temas. Y cuando habló de crecimiento económico y deuda público, revisamos los datos del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, porque en temas económicos hay muchas formas de contar la misma historia, pero lo importante es ver en qué parte del dato se dice y cuál se omite. Después contrastamos todo en los informes anteriores para ver si hay consistencia, si cambió la forma de medir resultados, porque muchas veces los gobiernos no mienten directamente, pero cambian el marco de referencia, de comparación, y usan porcentajes en lugar de cifras absolutas para que los resultados se vean mejor. La idea en Veraz no es desmentir por desmentir, sino ayudar a entender los datos. Entonces encontramos algunas afirmaciones que son totalmente falsas. Por ejemplo, Clara Brugada dijo que en la Ciudad de México disminuyeron 60% los delitos de alto impacto y los homicidios en 40%, pero los datos del secretariado no respaldan una caída tan sostenida de esa magnitud. Otra cosa que dijo la presidenta fue que no hay desabasto de medicamentos en hospitales públicos del país, pero pues los reportes locales no le dan sostenibilidad a esta aclaración. Y otra cosa que dijo fue que México no tiene censura ni actos sistemáticos de represión informativa, pero eso se puede contrastar con todos los casos, desde el de dato protegido, lo que está pasando en Campeche, y también corroboramos que pues desde la mañanera se hace, digamos, una censura sistemática a través de la descalificación de la prensa crítica. Entonces pues todo esto no se sostiene. Y bueno, un informe de gobierno es también una narrativa, y lo que hacemos es ponerle lupa a esta narrativa para ver qué tanto se sostienen datos y qué tanto es propaganda. Los invitamos a veraz.mx, échenle un ojo a nuestros reportes, no solamente a esto, sino a toda la información que tenemos. Gracias, Hugo. Siempre es importante distinguir los ingredientes reales de los platillos y no solo lo que nos dice el menú. Y justo eso nos lleva al siguiente tema, una bomba de tiempo en la cocina política.
Las recientes denuncias de corrupción que salpican a Adán Augusto López han puesto a Claudia Sheinbaum en un momento muy complicado. Por un lado, Adán Augusto es uno de los personajes más cercanos al expresidente López Obrador y a la cúpula de la 4T. Adán Augusto es mi hermano, Adán Augusto López, mi hermano porque nos conocemos, conozco a toda su familia. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Por el otro, es una oportunidad para marcar distancia, mostrar autonomía o simplemente guardar silencio. Pero ese silencio también cocina tensiones. De esto nos habla el director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, Leonardo Núñez. La presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a una disyuntiva sobre el caso de Adán Augusto. Si repetir el encubrimiento que hizo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, o verdaderamente llevar a cabo una investigación caiga quien caiga, y tope donde tope. Hay que recordar que el caso de Adán Augusto se ventiló públicamente al menos desde 2022, cuando aparecieron las primeras investigaciones y reportes que mostraban los documentos de inteligencia en los que quedaba evidenciado que su secretario de seguridad de Adán Augusto, Hernán Bermúdez, era el líder criminal de La Barredora, el grupo criminal más importante de Tabasco durante esos años. Hoy se acumulan las revelaciones sobre Adán Augusto, pues no solamente se le ha visto involucrado en el caso de La Barredora, sino que cada día aparecen nuevas investigaciones y revelaciones importantes. Por ejemplo, el vínculo con el huachicol fiscal ha quedado también acreditado debido a que un empresario muy cercano a él y que incluso muchas de sus empresas fueron fundadas dentro de la notaría de Adán Augusto, fueron las involucradas en las concesiones del muelle por donde entraba el huachicol fiscal en Tamaulipas. Igualmente, se encuentra documentado cómo las empresas del clan Bermúdez Requena, en donde se encontraban diferentes operaciones como casas de apuesta, inmobiliarias, constructoras y múltiples empresas que recibieron contratos públicos con empresas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, también están involucradas dentro del espacio de Adán Augusto. En este caso configurando posibles conflictos de interés. Además, otras revelaciones han mostrado incluso cómo los ingresos de el ahora senador no corresponden con lo que él había reportado públicamente. Una nota de N+ Focus reveló cómo Adán Augusto recibió entre 2023 y 2024 79 millones de pesos de empresas privadas que no fueron declaradas en sus reportes patrimoniales. Las explicaciones del senador solo han dado cuenta de las múltiples irregularidades que no han quedado aclaradas, pues lo mismo nos ha dicho que esto tiene que ver con sus ingresos como el notario más influyente de todo el estado de Tabasco, para después decir que también tiene una actividad ganadera que nunca había reportado, pero que aparentemente es la que explica estos ingresos extraordinarios. Esto pone a la presidenta Claudia en una disyuntiva, pues, como habíamos dicho, puede repetir las conductas del sexenio anterior, en donde estos escándalos alrededor de Adán Augusto no debieron preocupar nunca al político por su cercanía con el presidente López Obrador, el cual no permitió que se hiciera ninguna investigación al respecto, a pesar de las múltiples evidencias que vinculaban a Adán Augusto con múltiples irregularidades. Hoy, el sol no se puede tapar con un dedo. Sin embargo, tampoco es muy sencillo para la presidenta tomar una decisión, ya que una política anticorrupción real debería investigar hasta el fondo y aclarar todos y cada uno de los vínculos sin importar quién pudiera estar involucrado. Sin embargo, la lealtad política y la unidad con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador impiden que tome esta decisión, lo cual, desafortunadamente, merma la posibilidad de decir que verdaderamente se combate a la corrupción. Entonces, estamos ante esa doble oportunidad. O repetir la impunidad del pasado y solamente castigar a unos cuantos para decir que el caso ha sido debidamente aclarado, o verdaderamente jalar todas y cada una de las hebras que han ido saliendo de múltiples investigaciones y en las cuales se configuran una multiplicidad de delitos que tienen que aclararse, pues ya no solamente estamos hablando de amiguismo, influyentismo o nepotismo, sino que se habla también de uso ilegal de recursos públicos, desvío de recursos y múltiples conductas que las autoridades deben deslindar responsabilidades. Gracias, Leonardo, por esta información tan relevante como necesaria. Nos queda claro que en algún momento la presidenta Sheinbaum deberá de tomar una postura, y es algo que como ciudadanos nos corresponde observar y cuestionar. Ahora nos vamos a Puebla, donde desde hace meses se cocina una tragedia que no puede pasar desapercibida. En San Andrés Cholula, al menos 7 familias fueron desalojadas violentamente por el llamado cártel del despojo. Me están desalojando de mi casa, la cual yo tengo los terrenos, los papeles. No me han dado ninguna orden. Estas personas nos quieren desalojar. Se me hace una injusticia. Estamos pidiendo apoyo porque no me dicen nada. Esto lo estoy haciendo en vivo. En vivo porque no me dicen nada.
Pido ayuda a redes sociales, por favor, esto es una injusticia. Una red criminal que ya operaba en Oaxaca y usa juicios falsos para arrebatar casas a sus propietarios. Con ayuda de jueces coludidos, sacan a familias de sus hogares sin previo aviso, basándose en documentos donde ni siquiera aparecen los verdaderos dueños. Incluso el gobernador Alejandro Armenta reconoció la existencia de este cártel, pero más allá del discurso, las familias siguen en la calle. En nuestra organización creemos que la justicia empieza por escuchar, entender y hablar, y por eso hoy está con nosotros Juan Carlos Ruiz, una de las víctimas del Cártel del Despojo. El modo de operación del Cártel del Despojo es el siguiente. Se simula un juicio ejecutivo mercantil para cobrar un pagaré en Oaxaca, para cobrar una deuda de un pagaré. El deudor paga o simula pagar con un terreno en Puebla. En este caso, el terreno lo señala que está en la calle General Anaya, Colonia Gobernadores, que es donde están las casas de las 7 familias afectadas. El juez adjudica ese terreno a la persona que está cobrando la deuda, pero no pide escrituras ni ningún documento que acredite la propiedad. Algo que cualquier autoridad, incluso cualquier particular, haría antes de transmitir la propiedad de un terreno o de un bien inmueble, es verificar la propiedad. En este caso, el juez no lo hizo, porque si lo hubiera hecho, hubiera visto que ese terreno está fraccionado y hay 7 viviendas donde todas las personas, todas las familias tienen escritura pública y certificado de libertad de gravamen a su nombre en el registro público de la propiedad. ¿Qué pasó después? Mediante exhorto se ordena el despojo a un juzgado de Puebla. ¿Qué pasó? La persona que va a realizar el despojo del juzgado de Puebla miente en ese momento. ¿Por qué? Porque en lugar de reconocer un hecho real y salta a la vista que había 7 casas en ese terreno, él le pone ahí en el documento que se llama cédula de notificación que se trata de un terreno baldío, lo cual cae también en corrupción y en muchos delitos como falsedad de documentos, falsedad de declaraciones. De esa manera fuimos despojadas 7 familias. También sabemos que existen al menos, desde antes de nuestro caso, 7 casos más en la fiscalía contra estas personas, contra este cártel del despojo. Gracias por confiar en ese espacio, Juan Carlos. No soltaremos este tema y lo vamos a seguir muy de cerca. Y para cerrar este brunch, y ojo, no por eso es un tema menos importante, tenemos que hablar del cáncer silencioso de la era digital, los fraudes cibernéticos. Y es que los estafadores han mejorado sus modus operandi tanto que incluso utilizan inteligencia artificial y plataformas digitales para salirse con la suya. Para entender este tema, platicamos con la periodista Lilia Saúl, quien publicó este interesante reportaje en Aristegui Noticias. Publicamos recién una investigación sobre el tema de los fraudes cibernéticos que tiene que ver con las estafas que sufren y que padecen muchas personas a través de redes sociales y principalmente personas de la tercera edad, aunque no solamente son personas de la tercera edad, también han sido personas jóvenes y en edad en la que están con sus ahorros invirtiendo este dinero en estas plataformas. Los estafadores obviamente aprovechan estas redes sociales a través de Facebook, de Instagram principalmente, que son los casos que nosotros encontramos, y estas plataformas en muchas ocasiones son plataformas fantasma, no existen las empresas, tienen razones sociales distintas a las que aparecen en las redes sociales de Facebook o de Instagram y usan inteligencia artificial para atraer a sus víctimas. Por ejemplo, está el caso de una de nuestras entrevistadas, la señora Susana, que ella nos compartió que ella había visto uno de los anuncios de Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente de México, ofreciendo inversiones Pemex que serían bastante jugosas las ganancias y que no iba a haber riesgo en las inversiones. Y obviamente esto no fue cierto, era totalmente falso. De hecho, el presidente de México en aquel entonces presentó en su conferencia mañanera uno de los videos precisamente para desmentir esta información. Sin embargo, mucha gente ya había caído en esta estafa. ¿Y qué era lo que pasaba? Que la gente descargaba un software que más adelante era instalado en su computadora o en su teléfono celular y las personas comenzaban, entre comillas, invertir y veían que en un principio, los números eran favorables, lo cual era obvio porque los ladrones estaban manipulando estos datos en sus propias computadoras o en sus propios celulares y de esa manera hacían que la gente invirtiera y metiera su dinero y invirtiera cada vez más hasta llegar a un punto en el que la gente, cuando ya quería retirar sus recursos, ya no les era permitido por estos estafadores.
estafadores. En esta investigación lo que nosotros encontramos es que en los anuncios de Facebook y de Instagram, pues muchas veces estas empresas desafortunadamente siguen manteniendo su sitio web vivo. La gente sigue pues cayendo en estas estafas y el problema es que las autoridades, pues nosotros buscamos a la policía cibernética, la cual hasta el día de hoy pues no nos ha dado ninguna respuesta. Buscamos también a los responsables de las plataformas en redes sociales, de Meta y de Google, y ellos nos contestaron pues que están haciendo lo posible para poder evitar este tipo de mensajes y de anuncios que son pues obviamente dañinos para la gente. Y pues hasta el día de hoy hay varios huecos legales que permiten que estos delincuentes sigan operando bajo este esquema, que abren empresas, crean cuentas bancarias, hacen estos anuncios en Facebook, en Instagram, y de manera posterior invitan a la gente a que invierten las personas, y ya cuando quieren retirar sus fondos son retenidos. Entonces, bueno, este modus operandi no solamente se ha visto en esta empresa de Oil Profit, que es una de las que nosotros investigamos, también está otra empresa que se llama DigiNet o DigiCent, que es otra de las empresas que también está relacionada con criptomonedas y Bitcoin. Y hay varias estafas que no solamente tienen que ver con estas empresas que se supone que les ayudan a invertir como tipo trading, sino también hay otras empresas que tienen que ver con estafas piramidales, tipo esquemas Ponzi. Y bueno, pues hasta ahora, al día de hoy, las únicas respuestas que hemos obtenido por las autoridades han sido el hecho de que, bueno, pues están investigando a través de las fiscalías y a través de los abogados que están haciendo pues su propio trabajo, y la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Ayuda para las Personas de temas de fraudes financieros, está ayudando a la gente a hacer un portal de fraudes financieros, que es el que ahí la gente puede revisar qué empresa es la que está ya reportada pues como fraudulenta. Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que ha estado ocurriendo en estos días, pero pues obviamente la información todavía, las investigaciones que hacen las autoridades todavía son insuficientes, y por lo tanto, bueno, hay incluso legisladores que han propuesto modificaciones legales para que puedan pues digamos obtener una justicia más expedita a estas personas, pero pues al día de hoy todavía no se han hecho estas modificaciones para precisamente evitar que estos estafadores sigan obviamente operando en México. Y mencionar que este problema pues obviamente no es solo de México, sino que es varios países de todo el mundo. Y bueno, pues si quieren leer la investigación la pueden encontrar en aristeguinoticias.com y en varias de las plataformas de Aristegui Noticias. El nombre de la investigación es Fraudes cibernéticos, la inteligencia artificial a servicio del crimen organizado. Gracias, Lilia. Lo dijiste claro. El silencio es el caldo perfecto para la impunidad. Y como sociedad tenemos que empezar a ponerle sal y luz a este problema. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.